¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a Cine con Piquete. Yo soy Cristóbal Becerril. Yo soy Oscar Zweig. Y tenemos a Civis Gax en los controles. Neta, somos 3 tigres en el espectro y cómo lo banco. Reason with autism. Estamos aquí dándole. Pero bueno, esta semana ¿de qué vamos a platicar, Cristóbal? Esta semana vamos a platicar de A Complete Unknown, película del 2024. Y pues bueno, esta película está dirigida por James Mangold. No, 2025. Sí, lanzamiento 2025, una disculpa. Andamos malones por hoy, pero todo fine, todo fine. Es lunes. Dirigida por James Mangold, quien dirigió Logan, Ford contra Ferrari, The Greatest Showman y Walk the Line. En el guión también tenemos a James Mangold y Jay Cox. Y esta película está basada en el libro de Elijah Wald. Y en la fotografía tenemos a El Pap Michael. Es Papa Michael, bro. Papa Michael. Tigrazo el Papa Michael. Fotógrafo de Nebraska, Peliculón. Ford contra Ferrari, Walk the Line Peliculón. y El Juicio de los 7 de Chicago o The Trial of the Chicago 7. Pues Oscar, ¿por qué no nos cuentas quién está en el cast de esta Claro, movie? pues tenemos a nuestro boy, el actor que más veces hemos hablado de sus películas en este Lit. podcast, Timothée Chalamet. Sabe que tiene aquí un lugar para cuando quiera. Compramos otra silla si es necesario para que venga. Otra Franklin. Otra flanking lo tenemos a él como Bob Dylan. Tenemos a Edward Norton como Pete Seeger. Tigrazo. Tigrazo. Scoot McNairy como Goody Godfrey. Tigrazo. Mónica Bárbaro como Joan Baez. Elle Fanning como Sylvie Russo. Y Boyd Holbrook como Johnny Cash. Tigrazazazo. Sí. Jefazo. Fue muy buen cast, la neta. Digo, ya llegaremos a ello, pero muy buen cast. Y la sinopsis de dinos de qué va esta película, sí. Pues, güey, esta movie va de una historia ambientada en la influyente escena musical neoyorquina de principios de los 60, que podemos imaginarnos el desapego de la sociedad que era eso completamente. Y seguimos a el joven Bob Dylan, de 19 años, nacido en Minnesota, y vemos su meteórico ascenso como cantante de folk, llenando salas de conciertos, topeando las listas de éxitos con sus canciones que tenían una gran mística, que lo convirtieron en una sensación mundial. O sea, ya no era nada más el New York, ya era tigrazo internacional. Y todo esto culmina con su innovadora interpretación del rock and roll eléctrico en el Festival Folk de Newport en 1965, güey. He went electric, he fucking did it. Yes. Sí. Oh, yeah. Pero bueno, y... Oh, yeah. Y si no topan esa referencia, qué mal, güey. Qué mal. Pero bueno, ¿qué estamos tomando esta vez? El día de hoy, como seguimos en esta tanda de drinks sin alcohol, Sí. en la sobriedad absoluta, estamos tomándonos un Roy Rogers. Básicamente lo que es una cuba virgen. Y esto se prepara con refresco de cola, media onza de granadina, media onza de limón y una pequeña cuña de limón que van a poner ahí en la orilla de su vasito. Y si se quieren ver muy fancy, nosotros no, la verdad. La verdad no. Le pueden echar una cereza maraschino arriba. Ahí estamos. Entonces, le vamos a dar un trago para refrescarnos en esta noche de lunes. Y Sí. regresaremos para platicar de las cosas que nos gustaron de A Complete Unknown. En la sobriedad pura. Bienvenidos de vuelta a Cine con Piquete. Esta semana estamos platicando de la película del año 2025, A Complete Unknown, biografía de Bob Dylan. Y bueno, vamos a empezar a charlar de las cosas que nos gustaron. Entonces, Civis, por favor, abre la lata y coméntanos qué fue lo que te gustó de esta película. La neta, yo creo que harta movida que me gustó. Hemos hablado ya previamente de otras movies que tienen mucho elemento musical y que hablan de algunos artistas. Infamemente hablamos de la movie de Amy, Dios mío, que va terrible. la peor que he visto en mi vida. Y creo que de todas esas movies recientes que han salido biopics de artistas como muy míticos, el Freddie Mercury, Elton John y así, sin duda creo que esta es la mejor. Y sobre todo esa segunda mitad de la movie, porque al inicio es como, pues justo muy joven Bob Dylan, que está como encontrándose a sí mismo un poco como persona, como artista también, y Claro. encontrando su estilo, su obra. Y esa segunda mitad donde su obra y su personalidad ya como que se gestó de alguna forma Claro. y ahora la tienen que como destruir para poder continuar, ¿no? O sea, cuando ya tiene batalla con la fama, con sus relaciones, con el éxito, tiene un huevo de varo, pero Ya no es libre. Ya no es libre, está muy metido en el folk, pero ahora quiere darle al rock. Creo que a partir de eso, la movie empieza a ir muy duro. O sea, literal, güey, levanta una guitarra eléctrica y es lo mejor de la movie. Ok. A mí me parece que estoy totalmente de acuerdo. A mí me gustó mucho esta película, pero creo que es un poco de trampa en mi caso, porque a mí me encanta Bob Dylan. Sí. Entonces yo soy para... Bob Dylan. Sí, ya.
Pero para esta película, o sea, yo soy la audiencia. Yo soy Sí, eras el target, Yo soy honestamente. el target Ajá, de sí. esta película. A mí Dylan me encanta, es uno de Tú mis eres lo artistas que fue favoritos. Civis para Wonka. Exactamente, Lead no, exactamente. full no. Sí, pero entonces digo, para mí realmente es complejo ser objetivo en este caso, porque a mí todas las canciones, sobre todo de esta primera etapa, Ajá. me encantan, ¿no? De Entonces, Free Willing Bob Dylan. sí, Free Willy Bob Dylan, incluso hasta el Highway, me parece que es lo mejor que ha hecho este señor. A mí es uno de los genios más grandes que ha tenido la humanidad en los Sí. últimos años. Pero entonces sí, para mí la figura de Dylan es interesantísimo y poder verlo en pantalla dramatizado. Creo que me gusta y te digo, insisto, no puedo ser muy objetivo, pero yo disfruté bastante esta película. Sí. Yo me la pasé muy bien en el cine. Y algo que quiero también dar un paso a platicar es que yo creo que pues, Timothée lo hace bien. Puff. Timothée, my man. My man. O sea, a mí me gustó mucho cómo interpreta Bob Dylan. Me gusta mucho el trabajo que se nota en su voz. Sí. Al hablar, cambia mucho la cadencia, cambia el tono. Y es muy, muy, muy notable también que cambia hasta la caminata. Sí, ¿no? O sea, este es el trabajo de alguien que se dio el tiempo para entender al personaje, para ver videos, para trabajarlo desde de principio a fin, ¿no? No sé si trae prostéticos. Algo en la cara sí le cambia un poco. Subió de peso. Subió de peso. Madre Sí, de porque subió sí de se le peso. nota. Y La sigue nariz estando sobre todo. escuálido. No, es que tú ves a Timothée, es un hombre que Sí, es delgado, delgadísimo. sí, ajá. Ya casi tenía cachetito. Sí, la nariz le cambia bastante. Y sí, o sea, creo que para mí su interpretación de Dylan para ser el estelar del cast, pues lo hizo súper bien. O sea, no hay Sí. nadie con quien comparar esa actuación en pantalla. Y además sí fue un casting que generó cierta polémica, incluso por el mismo Bob Dylan, cuando fue Ajá. nombrado Timothée. Entonces sí había como cierta expectativa de si podrá llenar los pasos. Porque, insisto, no es como un artista que tuvo pop, que tuvo como un hit Sí. o algo. Es Bob Dylan. O sea, estamos hablando del único músico que ha ganado un premio Nobel. Sí. Por lo Sí, que, que sabe aparte- escribir, ¿no? En la entrevista que tiene Timothée con Nardwuar lo dice, ¿no? Así como, pues es difícil interpretar a alguien que de alguna manera también encontró el secreto al éxito, que es no tener una cara, ¿no? O sea, Sí, es un hombre muy misterioso. Dylan es una figura misteriosísima que no le gustan estar dando publicidad. Y de hecho, él no fue a recoger su premio Nobel, que para mí es uno de los boss moves más grandes Sí. que existen en la vida. Y sobre todo sus canciones. A mí es algo que me gusta. El centro de esta película es la música. Sí. Como suele ser de todas las biopics. O sea, si ves la película de Elvis, si ves la película de Rocketman. Pero no sé, tal vez es porque a mí me gustan muchísimo estas canciones, Ajá. pero creo que funciona sobre todo por la forma en que eligieron contar la trama del cambio de Sí. folk a eléctrico. Entonces tienes un momento en el que Dylan empieza a cantar folk, empieza a generar y a crecer su talento. Vamos viendo cómo va creciendo la audiencia de las personas que lo escuchan. Y llegamos a la mitad de la película, que para mí es una de las mejores secuencias, que es The Times They Are Changing, Ujú. que a mí se me hace que funciona padrísimo, porque además es la película, ¿no? Es el Sí. darles a entender que están cambiando los tiempos, el folk se está quedando detrás, es momento de conectarse a la guitarra, pero te encuentras con esta contradicción que tienes que, pues entonces no eres folk, ¿no? Sí. Y al público folk, que fue el que te dio la fama, el que te subió, el que te hizo grandioso, pues no le va a agradar que en la meca del folk norteamericano vengas a hacer lo que tú quieras, pero ese es Bob Dylan, un hombre que básicamente hace lo que él quiera, ¿no? Entonces, creo que la música y la forma en que construyeron esta narrativa hace que sea muy entretenido. Pero en ese sentido, justo es muy bizarro, o sea, volviendo como al casting que tuvo su polémica antes de que lo viéramos, ¿no? O sea, creo que cuando oímos ese casting fue como de, güey, neta van a poner de que a una de las caras más hegemónicas hoy día a hacer un personaje que no era nada hegemónico. O sea, y creo que para mí eso, más allá como de la música, creo que capta mucho como el carácter y la personalidad de Dylan. Yo lo anotaba como, que se lo dice en algún punto, en algún diálogo está Sylvie, como muy contestatario, ¿sabes? De tener una mentalidad crítica, de poner cosas en duda, probar nuevas cosas, ir contra la corriente, pero también iconoclasta, ¿no? Y creo que es muy duro porque, digo, obviamente lo mencionabas en otras biopics, la música es el centro, pero también en este caso creo que esa historia muy particular del Dylan siendo un héroe del folk y después yéndose eléctrico, estaba muy anillo al dedo para hacer una movie. Ojalá, como que sí el güey Lead vivió un viaje del héroe hace unos 3 añitos.
Y entonces creo que yo pienso como en esta parte iconoclasta de él, como que se creó como ícono del folk y después se destruyó a sí mismo como ícono del folk. Porque el güey pudo no haberlo hecho. O sea, pudo no haberse parado ahí y no haber tocado con su full banda. Y haberse mantenido tocando folk por el resto de la life y igual habría tenido un chingo de varo, igual habría tenido un chingo de éxito, ¿sabes? Pero creo que probablemente no hubiera tenido como el impacto cultural, ¿no? Que tuvo. Y creo que eso como que lo captura muy bien, porque en otras movies tipo la de Amy es como de, sí, güey, como que neta no te captura nada para nada, como lo que la gente que era muy fan de Amy Winehouse sentía al escuchar a Amy Winehouse, ¿no? Entonces creo que sí te transmite eso, como si eres fan del Dylan, ¿qué sientes? Digo, lo mencionábamos también de que es muy fan Swag, pero en la sala había un chingo de gente que se veía que eran súper fans del Dylan, o sea, al final en los créditos cantando, un público muy variado en la sala. Que aparte, por ejemplo, una de las cosas que yo viví cuando salió Bohemian Rhapsody de la biopic sobre Queen, bueno, en realidad sobre Freddie Mercury, Sí. mucha gente salía y lo primero que decía era como todas esas cosas, o muchas de las cosas no son fieles a la historia, ¿no? Y son facts, o sea, está ahí, no puedes ignorarlo, ¿no? Claro. En cambio aquí al contrario, o sea, y creo que esa es una de las cosas que a mí me gustó. Si eres fan de Dylan te satisface porque es fiel a ello, pero si no, este es un Dylan 101. O sea, Sí. ¿quién es Bob Dylan? ¿Qué hizo? ¿En qué momento hubo esta ruptura con sus orígenes? Y pues que de alguna manera los reconoce y los celebra, pero no tiene este apego a ellos como para decir, bueno, pues entonces esta es mi carrera ahora, ¿no? Yo soy la cara del folk de aquí en adelante y por el resto de mi vida. Ojalá, y siento que justo si calas al Bob Dylan sales diciendo, qué tigrazo. Claro, lo reconfirmas. Ajá, y si no lo calabas sales diciendo, no, qué tigrazo, tengo que medir las rayas a este Claro, tigre. porque además es escuchar lo que tiene que decir, porque él es un poeta, ¿no? Sí. Pero otro punto que creo que tú y yo coincidimos, Chris, es en el diseño de producción, porque para mí, no sé cuál fue el presupuesto por esta película, pero creo que lo hacen explotar muy bien, porque digo, hay como 6 locaciones. Sí, sí. Y la verdad es que hacen ver esto una película más cara de lo que es. Sí, definitivamente. O sea, creo que con respecto al diseño de producción, las locaciones están súper bien pensadas para lo limitadas que son. O sea, no estamos viendo viajes, no estamos viendo tantos estados, no estamos viendo todas estas cosas, pero los puntos que nos muestran también van evolucionando durante la película, ¿no? O sea, sí vemos una diferencia del Nueva York al que él llega al Nueva York del que él se va. El detalle, por ejemplo, a los micrófonos conforme va pasando el tiempo, Sí. que va cambiando la tecnología, que es importante tomarlo en cuenta. El vestuario es brutalmente brutal. bueno. Durísimo. No, yo me quiero vestir como él, güey. Es buenísimo. Y no es tan difícil, ¿eh? Ya tengo que hacerlo. Y pues sí, o sea, creo que en realidad es una película que no... Digo, es secundario, ¿no? Pero es muy importante que si va a tratar sobre el paso del tiempo sobre una figura, se refleje en todo lo que le rodea. Claro. Que de alguna manera también es un poco lo que arrastra a Dylan a llevar a su sonido a lo eléctrico, ¿no? Sí. Temporalmente, cuando sale este álbum, estamos teniendo el inicio de la invasión británica. Sí. Entonces, Sí. tenemos, Está Dylan o sea, escuchando los Kinks sí, ahí en sí, su sí, cuarto sí, de sí. hotel. ajá, y que lo corrige, ¿no? Así como son los Kinks, güey. O sea, no es Ajá. basura. Sí. Y aparte, esta escena que a mí me parece que engloba mucho la disrupción, que es cuando llega su guitarrista con una guitarra eléctrica. Ajá. Güey, ¿qué onda con esa guitarra? Es de Dylan. Se la compró en Londres. Se la compré en Londres. Sí. O sea, Se la compró que aparte es en un Londres. Strat, ¿no? Como, Sí. pero no vas a Londres a comprarte un Strat, pero bueno. Pero estoy totalmente de acuerdo. A mí también se me hace que el vestuario es una reverenda joya. Todos los que se visten muy bien. Y además creo que dentro de las pequeñas como locaciones que tenían, porque tienes cuarto de hotel o el hotel donde es Newport, Newport, que es Ajá. cuarto de hotel. Ajá, que es el cuarto de Que hotel. es como un motel. Tienes el sí. estudio, el departamento de De él, él. de él, una que otra El calle. hospital. La calle que repites, el hospital y un par de lugares más, Ajá, dos bares. exacto, sí. y La casa de... la casa de Edward Norton y ya. Y es Sí. como... Construyes un mundo muy interesante porque a pesar de que no tenemos tomas tan amplias en el festival, te puedes imaginar dónde estamos. O sea, Que si aparte- nos setean el tiempo, momento Sí. exacto en el que está pasando la historia. Y a pesar de que nosotros no lo vivimos, comprendemos cómo es el haber vivido ahí. Que aparte es muy similar un poco a lo que hace Larraín en sus películas, ¿no? Que es como... O sea, hay cosas muy de hecho sobre Dylan,
Sí. que vemos en la película y temporales con respecto a la escritura de las canciones, Ujú. pero hay muchas cosas que no sabemos que suceden a puerta cerrada, Sí, ¿no? claro. Esta, por ejemplo, a mí me parece bellísima y muy, pues, como real esta escena donde está él despertando con Baez. Ujú. Empieza a tocar y la otra morra le dice así como, pues, güey, es que eres un gilipollas, ¿no? Y el otro así como, Pues sí. pues sí. O sea, Y luego- Aquí está el tema más duro de la y historia. luego les canta Blowing in the Wind, güey. Dices, ¿qué está pasando aquí? Pues sí, si puedes escribir así a los 21 años, tienes todo el derecho Sí. de ser un gilipollas. Pero otro personaje, a mí se me hace que la química entre el cast es muy buena. Sí. Creo que Timothée Sí. hace un muy buen trabajo y el director hace un muy buen trabajo para que cada personaje tenga una relación bastante rica y con una química entre los actores excelsa. O sea, con Peter, que es Edward Norton, está buenísima. Con Godfrey, que siempre lo Sí. va al hospital, a pesar de que no puede hablar, tienen una relación exacta. Con Joan Baez, con Mónica Barbaró. O sea, hacen un trabajo en el que funciona muy bien cada una de las interacciones y a pesar de que Dylan sigue siendo Dylan, es distinto con cada uno de ellos. Sí, y ojalá, digo... sinergia. Ajá. O sea, no, que yo creo que es difícil lograrlo en una película cuando tienes personalidades fuertes, grandes, notables, Claro. con trayectoria y que aparte pues va de mucho, ¿no? Finalmente, la película va de mucho. Sí. La película va y para mí una de las más rescatables es la relación que tiene con Johnny Cash, que además es sumamente rescatable el hecho de que es el mismo director que hizo Walk the Line, Ajá. que es la historia de Johnny Johnny Cash, Cash. de su relación tóxica con su esposa. John Cash. Exactamente. Y creo que tuvo que aprovecharlo. Sí, fue un poco como cuando estás viendo los Avengers y estás Exacto. viendo la de Iron Man y sale el Hulk. Así eres Exactamente, morrillo y pero- viste eso. Pero es que sí te emociona. O sea, cada ajá. escena que sale este sujeto, y son como 5, es hermoso verlo en pantalla. La es- rompe durísimo. O sea, para mí, la actuación que más me gustó fue la del tigre Johnny Cash. Creo que la rompe. O sea, el Timothée lo hizo muy duro. La neta, yo creo que los mejores papeles que le he visto. Yo también los Pero el Johnny Cash fue... O sea, me pasa que con el Timothée y con muchas personas ya muy, muy famosas, es difícil ver más allá del Timothée Chalamet, ¿no? Pero el Johnny Cash, ese güey, además no lo conocía de otros papeles. Era como de, no, este tigre es Johnny Cash, ¿sabes? Y creo que lo que decías de la relación con todos los personajes, digo, ya ahí es un tema que hablaré más en la parte después. Creo Ajá. que está mejor logrado con unos que con, con otros. otros, está de acuerdo. Pero creo que es interesante, de nuevo, el punto al que volvemos de siempre, la música es el centro, ¿no? O sea, la manera en que la primera conexión que tiene con todos los personajes es la música, ¿no? O sea, va al hospital, toca la rola y topa al Woody Guthrie, Al al Woody Peter, Guthrie, ¿no? Después a la Sylvie la conoce tocando en una iglesia. La Joan Baez como que también tocando, ¿no? Tocando Sí, en el siempre Y es baile. el la música. único tigre que no lo conoce como tocando Es es al Cash. Johnny Cash. Al Johnny Cash es como de, güey, Por carta. ajá, tú y yo ya estamos conectados a través de la música, ¿sabes? Tu O sea, disco es mi posesión más Preciada, preciada. sí. exacto, entonces como que esos dos güeyes ya están en la misma movida musicalmente, entonces que conecten vía cartas Es bellísimo. estuvo durísimo. Y luego cuando como que la saluda por primera vez, increíble. Y cuando increíble. la escena que lo encuentra borracho es... Sí, sí. Sí, sí, sí. y no, que ya- aparte, o sea, es chistoso porque a mí me prendió mucho todo este tema de Johnny Cash. Yo te podría decir que yo soy más fan de Johnny Cash que de Bob Dylan, ¿no? Ok. Entonces, para mí, por ejemplo, la biopic con Phoenix es una de mis películas favoritas de... No la he visto. Es güey. buenísima, Sí, es la buenísima. tengo que ver. Es otra muy buena biopic porque no se deja. O sea, de verdad Sí. engloba la Yo sí creo irreverencia que es de- mejor película que esta. La de Y la de Walk the Walk the Line. Line, sí, 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 es me que es la irreverencia de Cash, ¿no? Creo que es eso. La irreverencia de Cash, la intransigencia de este personaje, que aparte rompe esquemas familiares en pantalla, ¿no? Güey, es un compadre que fue a la cárcel por matar a un cabrón. Sí, O sea, es un sí, personaje. ya es otro level. Y sí, estoy de acuerdo. O sea, el personaje de Cash es bellísimo. Es este diálogo del momento de duda Sí. de Bob Dylan, de es que no sé si quieren escuchar lo que yo quiero tocar, ¿no? Y el Cash, después de haber desmadrado su carro, Sí. todo borracho, le dice, yo sí Yo sí quiero quiero escucharlo, escucharlo. güey. Porque Eso es durísimo, güey. para mí es la película. o sea, Ajá. es como de, yo sí quiero escucharlo. Que güey. aparte, también, digo, creo que eso no es como tan deep web del Dylan, pero te toca esa fibra de que eventualmente van a hacer este dúo de Girl from the North Country. Que en mi opinión, ese dúo es mucho mejor que la canción original. A mí ese dúo me gusta mucho más que la canción original. Y puede ser, o sea, hay una frase que sí es cierta, que el peor intérprete de las canciones de Bob Dylan es Bob Dylan.
O sea, Es que digo, ya nos estamos desviando un poco, Sí. pero la neta, el Bob Dylan no tenía la bella voz que tenía Freddie Mercury pero o Amy es que Winehouse. escribía Ajá. como un reverendo Exacto. genio. Y creo que se centra mucho también en las letras esta película, Sí. porque Sí. sabe a quién es el que está. O sea, si fuera cualquier otro artista, tal vez te vas más al ritmo, a la música, dejas un poco de lado la letra. No, aquí es el hecho de que lo que hace grandioso este artista es Su la escritura. letra y es su Sí. escritura, es la forma, la sensibilidad que tiene con la pluma. Y pues sí, creo que podemos pasar, si quieren, a un break. O sea, Y- yo lo último que diría es que, como último comentario, en general creo que está muy bien. O sea, todos los... Buen guión, buenas actuaciones. Se cuenta, sí. Todo hace un buen trabajo. La music suena duro. Todo va durísimo. Y creo que un punto que a mí sí me gustaría mencionar es como esta parte de que no es solo contarte como si fuera página de Wikipedia la vida de Bob Dylan, Dylan, ¿no? O sea, sí. porque yo creo que cualquier Es otro cierto. director hubiera seguido esta movie hasta un Dylan más grande y hubiera terminado en Dylan recibe el Nobel. Muchos hubieran terminado y su En movie. Dylan, sí, sí, sí. Ajá, y entonces creo que ese es un gran acierto de, pues desde dirección y guión, de decidir qué parte voy a contar, qué parte no voy a contar. Y te lo dicen, Y- te lo dicen desde el título, güey. Ajá, exacto, sí. O sea, te lo dicen que es como, ¿a dónde vamos a llegar? A Rolling Stone. Sí. A Rolling Stone. Sí. Porque ahí está. Sí. O sea, antes de eso, ahí vamos, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo porque he escuchado muchas críticas un poco malas de la película que sí, como que buscaban más saber de Dylan, ¿no? Y creo lo entiendo, que... entiendo ese punto, entiendo, pero pues no, entiendo ni pedo. también, pero pues no es un documental. O sea, si quieres, hay muchos documentales de Bob Dylan que te dicen toda su vida. Si realmente Exacto. quieres saber todo sobre este personaje, pues hay otros medios de los Sí. cuales uno puede obtener la información o recabar la información. Pero esta es una película dramática que tiene una trama que va de un inicio a un fin con un viaje del héroe bastante claro. Creo que sí, es una película muy bien contada y para mí funciona. Durísimo. Pero hay cosas que no están bien, no es una película perfecta. Entonces, ahora sí vamos a un break y regresamos a charlar de las cosas que no nos gustan. ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a Cine con Piquete. Estamos hablando de A Complete Unknown. Ahora vamos a hablar de lo que no nos gustó de esta movie. Con cuidado, Cristóbal, con cuidado. Bueno, pues si ya me cediste la palabra. O sea, Mucho cuidado lo que vas a decir a continuación. Se sabe. no, va de la mano, va ligado a lo que hablábamos. O sea, a mí sí me faltó algo. ¿Qué te faltó? Algo. Ajá. No te lo podré decir así como al 100%, pero lo puse en la escaleta, ¿no? O sea, sí. creo que hay películas como Ray con Jamie Foxx, Walk the Line con Joaquin Phoenix, Son mejores películas. que creo que hablan más del personaje del que se trata la película. O sea, como su transformación un tanto más, pues sí, como persona, ¿no? A lo largo del tiempo. Y hay, de nuevo, lo mismo que le aplaudo acerca del trabajo que hace como La Raya a puerta cerrada. También se lo toma un poco en contra, ¿no? Porque se siente como lo que hace la Rain, pero pues si vas a hacerle eso, entonces métele un poquito más, para mi gusto. Creo que ahí sí, pues andamos como un poquito La medio... verdad yo concuerdo. Ojalá, Yo creo que también sí. estoy, no te voy a mentir, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, siento que de repente le tiraron más un poco al romance de la vida de Dylan, que es casi siempre el tema con este tipo de biopics, ¿no? Es como, pues, Sí. tiene que vender, o sea, tiene que tener este factor que va a atrapar a una parte de la audiencia que chance ya por Bob Dylan, pues, no entró, ¿no? Sí, Y- también, ojalá, yo estoy muy de acuerdo antes de, ojalá, como ese punto en particular. Creo que lo hablamos como del el buen desarrollo de las relaciones entre los personajes. Creo que hay demasiado tiempo a los romances de Dylan. Y a mí me faltó mucho más tiempo en la relación Dylan y el Pete Seeger y el Edward Norton. Sí. Porque sí lo tenemos como en pinceladas al principio, a la mitad y al final. Pero hay muchos fragmentos de la movie donde ese güey no figura. Ese personaje no figura para nada. Y entonces a mí personalmente que es muy buena secuencia cuando le dice la analogía del sub y baja. Porque Es muy buena literalmente yo estaba viendo eso y estaba pensando, güey, literalmente esta es la secuencia del final de Star Wars 3. Está Obi-Wan diciendo a Anakin, güey, tú eras el puto elegido. Tenías que traer balance a la fuerza. No, ¿sabes? no la cagues. Ajá, ¿sabes? O sea, de que, güey, guarda tu eléctrica, mi bro, ¿sabes? No te vayas al perro lado oscuro. Y el Dylan se fue al lado oscuro, güey. Claro, claro. Pero cuando llegamos a ese momento y tienes esta charla, estos diálogos muy buenos, no había tanta conexión para mí como Porque para no que me pegara tan construiste. duro. Exacto. Sí, o sea, cuando lo confronta y le dice como, hey, güey, pues es que no escuchaste el último que te mandé en mi demo, hubiera estado chido, es una secuencia,
un minuto en donde reciben el correo la esposa de este güey, esta madre, y dice como, güey, te llegó una carta más de Dylan, ¿no? O hace mucho no te escribía. Sí. Y checa ese pedo y, o sea... Yo pienso, y me voy a atrever como a suponer. Yo creo que sí lo grabaron, pero esta película tiene un grave problema, que es una película de estudio. Y se Sí. ve que le metieron mano los productores. O sea, se Sí, sí, ve... totalmente. Pero también James Mangold es un director de estudio. Sí. Es un señor que hace películas de estudio y las hace muy bien, pero no es algo, una idea personal, no es una pasión que él Sí. necesite. Es un señor que le dicen, tenemos este guión, te vamos a pagar tantos millones de dólares, entréganos una película vendible. Y lo hace perfecto, nada más hay que ver las películas que ha hecho, ¿no? Sí, 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 sí. Ojalá, yo creo que su obra de ese director es más cercana al folk que le pedían hacer al Dylan, ¿sabes? Ujú, O sea, él es, exactamente. güey, aquí se toca folk y el folk se toca así. Exactamente. Y también no voy a estar completamente de acuerdo contigo. Le falta profundidad a esta película. Totalmente. Yo sí, si no sabes mucho de Dylan, yo no creo que sepas sabiendo mucho de Dylan. Sabes de los momentos, algunos momentos Ajá. importantes, porque el personaje realmente no tiene profundidad grata. O sea, no, sí tiene, pero no tanta. En el asunto que, si nos metemos al triángulo amoroso, Dylan tuvo un romance bastante tóxico con Joan Baez. Queda para una movie entera. Exactamente como Walk the Como Line. Walk the Line, John and June. Pero de repente no, y lo solucionas con unos recursos muy clichés. Sí, O sea, sí. a mí también lo que me falla de esta película es que en ocasiones, y son varias ocasiones, el recurso para solucionar el asunto es de libro de texto de guionismo, o sea, de historia. Es muy, muy básico, que funciona, claro que funciona, Sí. por eso está el manual de Sí, cómo exacto. escribir guiones. Pero no lo hace interesante. Sí. A mí estas escenas de cómo mostramos que Dylan es un obsesivo, que es un genio, después de tener relaciones se sienta Ajá. a escribir, ¿no? A mí se me hizo patética. Esa es de las peores escenas de la Sí, movie, se me hizo honestamente. patética esa escena. O sea, es como de, había otra forma más interesante, utilizar otro tipo de semiótica para darme a entender que el tipo es un obsesivo, que tiene una idea muy cabrona, que el tipo es un genio, ¿no? Sí. Pero caes en este tipo de recursos, como de tropos muy comunes, y también es una película predecible. Sí. El final se canta desde la primera secuencia. Es como, Exacto. obviamente O sea, vamos a si has terminar... escuchado a Bob Dylan, sabes de qué va la movie al 100%. güey. Exactamente. ¿Sabes y qué? justo mi jefe, que la fui a ver con él, sabía exactamente cómo Pero, iba. pero esa última secuencia con Guthrie... Ajá, se también, ve, exacto. se ve, o sea, Sí, sí, dices, sí. se va a acabar Sí. con él ahí. O sea, tiene muchos clichés hollywoodenses Sí. que funcionan para hacer una película hollywoodense. Que no está mal, o sea, es una que muy buena no película está mal, hollywoodense. es una muy buena película hollywoodense, solamente que creo que por el personaje, Sí. Chance no era el indicado para hacer una película hollywoodense. Tal vez me hubiera encantado tener a un director un poco más experimental, Sí. que se salga un poco más del sistema de estudios y nos hubiera dado algo muchísimo más arriesgado, pero este es un producto muy bien hecho que agarra a la cara masculina más famosa que tenemos hoy en día en nuestra generación, que es Timothée, y haces algo que le está yendo muy bien en pantalla. Y dices, Sí. bueno, si sirve, yo lo veo con el lado positivo, es como si sirve para que Sí. más gente se interese por Bob Dylan, pues qué bueno, porque chavitos de 15, 16 años digan, ¿y quién es este señor? Y empiecen que- a escuchar a Free Willing, dense gracias. Exacto. Justo yo iba a hacer la comparativa. O sea, a mí me parece que esta película es como la publicación de los 100 discos de Rolling Stone que hay que escuchar, ¿no? O sea, esa publicación no es para amantes de la música, es para gente que no topa como cómo construir un gusto musical y de repente dice como, bueno, pues me voy a escuchar estos 100 discos. Es para que con esos 100 discos tú encuentres algo que te gusta y te vas Sí. yendo como a los rizomas de toda la música que hay. Esta película es eso, ¿no? Es como, Ujú. si tú has escuchado el nombre de Bob Dylan, pero no te pasas qué onda, esto es como, a grosso modo, Sí. chinga la Wikipedia. Sí, ¿no? Sí, es lo que decíamos, por ejemplo, cuando hablábamos de Nosferatu, ¿no? Que era como de, ojalá, para las nuevas generaciones que no han calado Nosferatu, no han calado la historia del vampiro súper tradicional, pues órale, está chido, ¿no? Pero justo para otro tipo de públicos que... Y más, ojalá, lo tenía escrito en mi esqueleto, es lo que hemos mencionado. Creo que
llegaba mucho la palabra tradicional. Es una película muy, muy tradicional que cumple con todas las casillas con las que tiene que cumplir y cumple bien. Cumple muy bien, sí. El problema es que es muy tradicional para un personaje cero tradicional. Es un personaje... De eso va la película, de hecho. Ajá, exacto. Y entonces, además yo pensaba que es como si se centran muchísimo en la música y creo que la movie, ya lo mencionamos, captura muy bien como las características de personalidad que conocemos al exterior de Bob Dylan como gente famosa, ¿no? Pero yo creo que además, o sea, más allá de que la música tiene mucho protagonismo y eso es chido, no creo que la película capture para nada de qué va la música de Bob Dylan. Las cualidades de la música de Bob Dylan no están en la movie. No están. O sea, Tienes muy pocos diálogos memorables. muy pocos O sea, diálogos yo memorables. pienso- Es una narración muy básica, Sí, sencilla. Yo pienso en 2 diálogos así como memorables. El que ya comentamos de esta charla que tiene con Johnny Cash. Ajá, con Cash. Y el diálogo para mí más memorable es cuando regresa al departamento donde vive Sylvie, después de que se lo madrearon. Sí. Y que dicen, es que me preguntan ¿de dónde se te ocurre tantas Sí, cosas? ¿cómo le ¿no? haces? Y que lo que en verdad se están preguntando es por qué a ellos no se les ocurrió, ¿no? Sí. Ese para mí es el único diálogo profundo Es que que dices, hey, nos está dando cierta profundidad del Sí. personaje. Pero al mismo tiempo es un diálogo muy interesante, muy bueno, pero está presentado de una manera, como muy literal, Sí. ¿no? O sea, creo que le falta mucho más a la movie. Lo platicaba con el Darío, un compa, que lo estuvimos platicando, me dijo que la vio, que jodió mucho, y yo le decía, creo que a esta movie le falta ese carácter poético que tenía la obra de Dylan. O sea, creo que es una movie cero poética. Cero Es poética. durísima la movie, la neta va muy duro. Pero le falta ese como je ne sais quoi de que vas en el carro escuchando al Bob Dylan y dices como que calé lo que dijo y no es literal lo que dijo, ¿no? O sea, el güey dijo una cosa, pero yo calé lo que había detrás de esa Lo cosa. que quería decirme. Ajá, y va durísimo. Y entonces creo que esta movie no tiene Nada de eso. absolutamente nada de eso. Lo más cercano es para mí como el Johnny Cash, justo, de nuevo, el yo quiero escucharte, ¿no? Entonces como que eso a mí me dejó como con un sabor de boca extraño al final de la película, como... Sí, o sea, creo, por lo que estamos hablando, por lo que veo en la escaleta, por lo que hemos estado notando, que en realidad el tema con esta película es que es la portada de Wikipedia de Dylan. Sí. Sí. Y, o sea, está fine. Es que tiene... Está bien hecho. Creo que lo bueno de esta película, siendo todo lo que decimos lo malo, Ujú. es que es una entrada a Dylan, ¿no? O sea, es Sí. para la gente que o ya no lo tenían en su radar o empieza como a formar todo este gusto musical y pues que vas curando, ¿no? O sea, creo que una de las cosas que siempre siento que hace falta con mucha gente que de repente dice como, no, es que a mí me encanta la música. Es como, ok, pero estás dispuesto a escucharla. O sea, estás dispuesto a escuchar toda la música para entender y decidir qué te gusta, Sí. ¿no? Claro. Esta película me parece que es una entrada para eso, como para que reflexionemos precisamente si te gusta Dylan, ¿por qué te gusta Dylan, no? Que creo que difícilmente un fan de Dylan no lo sabría. ¿Quién sabe, güey? No, Luego y, hay un- no, y además sí hay un aspecto, muchos aspectos obviamente, de que no están de Dylan, además del aspecto poético, Ujú. no está su aspecto político, güey. Bob Sí, Dylan sí, era muy a cuentagotas, güey. Pero muy a cuentagotas. Estamos Ajá. hablando que Bob Dylan se presentó con Joan Baez Sí. en el discurso de Yo tengo un sueño del Dr. Luther King. Y nada más tienes ahí al Timmy photoshopeado ahí de la Exactamente. verga. ¿Cómo que no pones esa escena? Sí. Bob Dylan era un hombre, al menos cuando creció, ya después se volvió... Pues Hay sí, un güey. Dylan ya más grande que la verdad es medio nefasto, pero la verdad, o sea, pero el primer Dylan, el Dylan inicial, ese Entrañable. joven genio entrañable, era un hombre muy político. Sí. Era un hombre, eso iba al folk, el folk, y también está Sí. medio en la película, eso era contestarle, ya no cantar sobre la granja y Sí. cantar sobre los derechos de las personas, la guerra, la violencia, esta vulgaridad comercial en la que nos estábamos metiendo, empezamos en los 60, y no lo ponen. Entonces, creo Exacto. que es una película tibia en ese aspecto, pero como decimos, es un producto de un gran estudio y de ahí tampoco se van a poner, o sea, no se van a disparar en el pie, sobre todo ahorita también como están las situaciones Sí. políticas, que no vamos a hablar de eso, pero influye, porque esta película se hace en un tiempo, ¿no? Y a mí me faltó muchísimo eso, o sea, el hecho Sí. de que ese
momento tan importante en la cultura y en la música, me lo pongas 3 segundos en una televisión medio borrosa, Exacto, es yo creo que grotesco. así como decíamos, como que yo decía que para mí era un acierto como solo abordar cierta parte de su carrera, es un fallo querer abordar todos los elementos de su carrera. O sea, si no vas a profundizar en el carácter político de Dylan, ni lo pongas. Si no lo pongas. Exacto, ¿no? O sea, se va a tratar de cómo agarró una eléctrica y su relación con sus tigres más cercanos de esa época. Órale, no me pongas esa parte, ¿no? Pero la ponen. Pero exacto, entonces quieren poner la parte política, quieren poner su relación amorosa, güey, quieren poner su fama, quieren poner el éxito, quieren poner el cambio de paradigma en el folk. Entonces, quieren abordar demasiadas cosas. ¿Sabes qué? Esta película es como cuando te vas a hacer un pan tostado con mantequilla y la mantequilla todavía no está tan blandita. Entonces, pues sí tiene mantequilla el pan, pero hay un cubo ahí al final que Sí, como que pues sí. al final nada más regresas al bote porque es como, no, pues no me voy a comer así. Sí, pinche y no lo voy a cucharote de- regresar al refri, güey. Ajá, entonces no deja de ser, entre comillas, nutritivo, no deja de Sí. ser pan con mantequilla, pero al final de cuentas, la buena capa que pudo haber tenido, pues nomás quedó ahí así una embarrada. Y no deja de ser bueno, pero pues no es lo que debería ser, ¿no? O sea, Eso es muy buena metáfora, ¿eh? Sí. creo Eso que... es una metáfora mucho más dura que cualquier metáfora que hay en la movie, güey. ¿Sabes? Sí. Sí, o sea, y es chistoso porque a pesar de eso no causa disgusto, siento, como otras películas. No, pero no. No sé, yo la verdad es que también me atrevo a decir, lo mencionaba antes, ¿no? A mí me gusta más Johnny Cash que Dylan, Ujú. pero a pesar de ello no me siento ajeno a esta película, ¿no? Y pues igual y si hay un sesgo ahí con respecto a la figura que es Dylan, Sí. pero en general yo creo que es una buena película. Sí, o sea, creo que, por ejemplo, todas las cosas que hemos estado hablando en la parte que no nos gustan, no es como otras veces que decimos así como, no, güey, neta, esta actuación estuvo de la verga, no funcionó esta secuencia, el guión no funciona para nada, la fotografía no va dura. Todas estas cosas que estamos hablando son más de otra índole, ¿no? Sí, Porque sí, las sí. cosas funcionan, la movie funciona. Es como una crítica más allá de cómo está hecha. Pues está Ajá. bien hecha. Es tratar Es una de entender crítica a el Hollywood. mensaje. Pues, o sea, el sistema de... Yo creo que ni tanto es eso, una crítica o sea, a Hollywood, es como, o sea, yo me lo pongo Es que como... es el personaje nada más. Hubiera sido más interesante tratarlo de otra forma. O sea, como que siento que es el potencial desperdiciado de... Sí. eh, Ya tienes los derechos de estas canciones, güey. Tienes los derechos de las rolas, güey. Tienes un estudio que te da, o sea, de que todos los recursos que necesites para Tienes a volarte la Timothée tapa como el Chalamet. güey se voló la tapa en su vida, ¿sabes? Sí. Y te quedas, Y te no quedas las- corta porque tienes que hacer algo vendible. Porque es... ¿Quién es? ¿Es Universal? O no, es Warner, ¿no? Porque Timothée tiene... Yo creo que es Warner. Tiene contrato con Warner, sí. Ya de ser exclusividad. Warner también. Creo que Columbia después se volvió Warner. Ajá. Pero, pues sí, entonces, pero pues es que es Dylan y es como si haces una película de los Beatles, güey. O sea, Que ahí vienen. que ahí O sea, ahí viene. viene el rock sesentero verso. Pero tú veías Bohemian Rhapsody y era lo mismo. Es como de... No, Bohemian Rhapsody, es que ahí sí era como el mismo tema, pero ahí sí como que pudiéramos, o sea, si hubiéramos grabado episodios de eso en Ajá. ese momento, estaríamos hablando de cosas más como técnicas que no sí, funcionan. hay así de, cosas güey, que no funcionan. Sí. el montaje va de la verga, este Pero- güey actúa sí, culero. El prostético de los dientes. Pero si tú le ajá. preguntas a la gente, les rayó. Ah, sí, les mamó. ¿Por qué? Porque vas a escuchar canciones de Queen. Sí. Y las canciones de Queen van durísimo. Sí. Y entonces es eso, ¿no? Que creo que algo que tiene muy en acierto esta película es que te dice los títulos de las canciones y hay algunas que solo tararea. O sea, que seguramente no todas grabaron están y que completas. seguramente está completo. O sea, güey, debe existir todo el archivo. Pero creo que eso Está también el es disco. un poco... Ah, pues sí, o sea, creo que tiene esa magia como de decirte así como... Tienes las 3 estrofas que le escribes a Google y te da la letra y entonces ya le encuentras la canción, ¿no? Sí, sí. Sí. Y creo que eso es lo bonito también, que de alguna manera se apega a ese Dylan, que probablemente, yo no lo sé, pero puede ser, me imagino, por el tipo de persona que era, que habrá alguna canción que quedó grabada porque se le ocurrió en el momento y chance ni la tenía terminada escrita. O chance la Sí. cambió en el momento en el que ya estaba grabando. O sea, ¿sabes? Pues Ese ponle tipo de cosas. ojalá, digo, me cagué de risa, pero el silbatito así, Ajá, que es como de, bueno, en el momento salió. Sí, se lo Chinga tenía su madre. ahí. En el momento el güey se sentó en el órgano y la rompió. Dijo, Este güey quería tocar guitarra y en el momento se sentó y le pegó al güey. y le pegó y tiene el acorde de órgano más Ajá, sí, significativo no, de la no, historia no, del rock and qué roll. güey. duro. Pero, pues sí, yo me la pasé bien, pero insisto, yo soy fanático de Bob Dylan. Y sí, entonces, pues creo que ahí podemos quedarnos. Podemos empezar a dar entonces nuestras calificaciones, Chris. Pues dale tú, mi buen. Yo voy a empezar, sí, mira,
insisto, no voy a ser objetivo. Yo le voy a dar sus 2 shots. Yo la neta veo que eso es alto para ti. Porque yo también iba por los 2 shots. 2 shots y medio. Yo estaba pensando en lo mismo y no. Le voy a clavar los 2.5. Ok, Los 2 y medio, 2.5 shots de bourbon. Porque justo ese medio shot es ese como itch que me dejó de... Es ese medio shot que va a calmar tu ira con respecto a que no estén bien cubiertos temas de la vida de Dylan. Sí. Sí, o sea, no es más bien como ese medio shot de si hubiera sido un shot entero, sí pierdo cabeza. Pero es como de, ok, ese medio shot me salvó de no perder la compostura. Va, me late, Ok, me late me muy late. bien. Pues bueno, creo que eso cubre A Complete Unknown en Cine con Piquete. Y pues estén pendientes porque nuestro siguiente episodio va a estar brutal, güey. Va a estar brutal. Al Civis le fascinó. No, aquí el tío ya está haciendo Brutal. ya está haciendo sus chistes, así No, que no, dinos no, de qué qué película impresión. vamos a hablar, güey. Vamos a hablar de la película The Brutalist. El brutalista. El brutalista. Brutal, y pues tío. bueno, recuerden que si ustedes quieren ver snippets de este programa, ver las recetas de los tragos que preparamos, el contenido que vamos subiendo, estamos en redes sociales, en Instagram como @cine_con_piquete, en Twitter o X @cine_con_piquete, todo de correo en minúsculas, nunca usamos esa red. Y si nos quieren mandar algo, comentarios, fotos que preparan los tragos, si nos quieren platicar sobre sus reseñas acerca de las películas, Escribirnos cartas como Johnny Cash. escribirnos Se lo cartas como Johnny Cash o incluso, ¿por qué no? ¿Qué les parece esto? Si mandan una buena y objetiva razón por la que deben de estar en el show, los invitamos. Claro, aquí estarán. Entonces, todo eso lo pueden mandar a compiquetecine@gmail.com. Si quieren mandar esa justificación, tiene que ser 2 cuartillas. Mínimo. Mínimo. Arial. Doble Arial espaciado. 12 interlineal Doble 1.5. espaciado, Aral Ah, 20. 1.5. Doble 1.5. espaciado. Sí que te No, piden. doble espaciado, justificado y Arial 13. Vamos a ser buen pedos. No mames, neta va a venir cualquiera al show, bro. ¿Sabes? O sea... Es el chiste. Es el chiste, ¿Qué tal hermano. que nosotros tenemos aquí a otro completo extraño? Oh, no, viene poético, Cristóbal. no, güey, alguien dele un Nobel ya. Ya, por favor. Pero bueno, sin más, yo soy Oscar Zueck. Yo soy Cristóbal Becerril. Y yo era un completo extraño hasta que, pues, como que me conocí un poquito. Es Ok. correcto. Civis Gags en los controles. Y esto fue Cine con... Piquete.